Listo, buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, ¿sí? En la materia de ofimática de la carrera de TSMI, ¿sí? A ver, en esta clase vamos a comenzar a hablar sobre lo que es Microsoft Word, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a trabajar y como les había indicado desde el inicio de la clase, la idea no solo es trabajar en Microsoft Word, sino lo que ya saben manejar o han hecho algunos pasos en Microsoft Word, ya aplicarlo, pero con lo que son las normas APA, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo desde cero, como que no conocemos nada de Word, ¿sí? Entonces, la primera parte es abrir Word, ¿cierto? Si nosotros Word lo podemos abrir desde el botón de inicio, ¿cierto? Y en la barra espaciadora lo podemos buscar hasta encontrarlo. Esa es una opción, ¿cierto? La otra opción, en cambio, es en la lupa que está abajo, escribimos la palabra Word, ¿sí? Escribimos la palabra Word y ahí nos aparece, ¿cierto? Entonces vamos a abrir Word, por favor. Word. Listo. Cuando ya abrimos Word, si se dan cuenta, esta es la primera pantalla que tenemos. Ya. A ver, chicos, necesito que ustedes vayan viendo en la pantalla y después ustedes vayan replicando los pasos en sus puestos, ¿sí? Listo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí lo que es el inicio de Word. Nosotros ahí en el inicio de Word, ¿qué pasa? Tenemos lo que son plantillas. Nosotros en Word tenemos varias plantillas que las podemos utilizar. Si le damos clic aquí donde dice más plantillas, ¿sí? Vamos a ver en la parte de abajo que tenemos ya unas plantillas. ¿Qué viene a ser una plantilla? Una plantilla ya es un documento que esté estructurado, ¿sí? De acuerdo a lo que se dice ahí que se va a trabajar. Por ejemplo, a veces queremos postular para un trabajo, ¿cierto? Y lo primero que nos piden es una carta de presentación o un currículum, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, aquí en plantilla tenemos donde dice currículum y cartas de presentación. Si damos clic ahí, nos va a cargar los diferentes tipos de currículum que podemos nosotros trabajar, ¿sí? Si comenzamos a bajar, ahí podemos ir encontrando diferentes plantillas para poder hacer nuestro currículum, ¿sí? Listo. Así como hay currículum, hay también diferentes plantillas. A veces estamos o queremos hacer un tipo de certificado, ¿sí? Vamos atrás. Y podemos encontrar también certificados o diferentes tipos de cartas. Por ejemplo, aquí en tarjetas, damos clic en tarjetas y ahí se nos van a abrir un sinnúmero de formas de tarjetas, ¿sí? Que las podemos nosotros utilizar. Miren, por ejemplo, aquí hay un tipo de tarjeta de presentación, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren emprender, ¿sí? Ya después que estén en un nivel segundo, tercero, que estén haciendo diferentes tipos de molduras, ya trabajen con AutoCAD, que les tocan hacer piezas y hacer diferentes tipos de molduras, como les indicaba. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer su propio negocio. Entonces, una de las formas en que se puede utilizar es aplicando o haciendo tarjeta de presentación. Y ahí pueden encontrar diferentes modelos. Ustedes lo que hacen, clic ahí y cambian los datos de acuerdo a los suyos, ¿sí? Hay un sinnúmero de modelos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? ¿Qué pasó? Profe, ¿cómo se llama el papel que se hace en la pareja de presentación?
Ya, ese, no recuerdo es el nombre de ese tipo de papel, pero se puede utilizar como el papel de foto, ¿sí? Y hay otro, por ejemplo, porque el papel de foto es más costoso. Hay también, sí, hay también la cartulina de hilo, sí, que ahí también quedan presentables también las tarjetas de presentación. Normalmente en las imprentas saben utilizar las cartulinas de hilo, ¿sí? Que el tamaño es justamente una hoja de A4, ¿sí? Igual el papel de foto también es una hoja de A4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la diferencia del papel de foto es que te da ese brillo. En cambio, el de la cartulina de hilo lo que tiene es el relieve, ¿sí? Los hilitos que sobresalen en la hoja. Eso ahí, o si no, vas a la librería y pide un tipo de papel que justamente es para tarjeta, no recuerdo bien el nombre, pero es parecido al de foto, sí, que es también así como un poco medio brilloso. ¿Listo? ¿Qué también tenemos? Vamos a darle acá atrás. Y también tenemos, bueno, ahí tenemos un sinnúmero de plantillas. Por ejemplo, hay los trípticos, ¿sí? Déjenme ver si aparece como trípticos. Me parece se escribe. Sí. O sea, miren, a veces a ustedes les toca hacer presentaciones, por ejemplo, creo que ya en enero, que son las fiestas patronales de aquí del instituto, se va a tocar presentar proyectos, se va a tocar presentar algún sinnúmero de actividades. Y ustedes hacen proyectos, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, se pueden ayudar mucho con Word, ¿sí? Ustedes van en Word, escriben la palabra trípticos, ¿sí? Y ahí les va a aparecer un sinnúmero de plantillas que ustedes la pueden utilizar y ahí lo que hacen es cargar fotos ya de sus proyectos, escriben de qué se trata el proyecto, bueno, ya lo llenan con sus datos, ¿sí? Miren, hay un sinnúmero de plantillas que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Listo. Esos son los trípticos. Hay también los dípticos, creo que se llaman, o víticos. Déjame ver cómo se escribe. Sí, yo creo que en una de esas, no sé, tiene un problemita con el internet, no me recuerdo cuál es. A ver cómo se llama, no, cómo se llama, víticos, trípticos. Este aquí no recuerdo cómo es el nombre, que es, bueno, no me aparece como víticos. La diferencia de los trípticos con los vícticos es que los trípticos, la hoja uno lo imprime en una sola hoja y le da para doblarse en tres partes, ¿sí? Ese es el tríptico. El víctico, no recuerdo si es víctico o víctico, no recuerdo muy bien, pero no hay plantilla. Ese en cambio se dobla la hoja en dos, así, ¿sí? Solo se dobla la hoja en la mitad, ¿sí? Esto de aquí permite el doble en tres partes, ¿sí? Bueno, pero parece que no tenemos los vícticos. Ya eso es otra cosa, ¿no? Si no se tiene internet, no les va a cargar tampoco las plantillas, porque las plantillas justamente se conectan con el internet. ¿Sí? Sí, independientemente de la versión del Word. ¿Sí? Listo, listo. Entonces, así es como ustedes pueden trabajar con los diferentes tipos de plantillas. Ahora sí, vamos a entrar al documento de Word, un documento en blanco. Listo. Aquí estamos en Word. Yo a ustedes no les mandé a hacer alguna consulta de Word. No, bueno. Ya, no, eso no es por eso. De esa consulta de Word. Sí, es la norma APA. Ya. Para la siguiente clase les voy a dejar esa actividad. Igual
Igual, ahorita voy a hacer un pequeño review, ¿sí? De lo que vienen a ser, de lo que viene a ser en sí las partes o elementos de Word. Entonces, vamos a ir revisando ciertas partes, ¿no? Entonces, una de las preguntas que está en el examen de Word nos dice, ¿qué es lo que se recomienda cuando recién abrimos nuestro documento de Word? ¿Sí? Entonces hay diferentes formas y lo podemos categorizar eh, por cualquiera de los números, ¿no? Pero siempre verificamos lo siguiente, ¿sí? Lo primero que verificamos es que nuestro documento tenga una regla, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esa regla? Para poder visualizar los márgenes en nuestra hoja. ¿Cómo sacamos la regla? Vamos acá a la cinta de opción. Recuerden que todo esto de aquí es la cinta de opción, todo lo que está aquí arriba. Dentro de la cinta de opción tenemos pestañas en nuestra cinta de opción. Tiene que ser la pestaña de inicio, insertar, diseño, disposición, o en la versión 2013 creo que se llama diseño de página. Revisen ahí cómo les aparece. Ya listo. Tenemos referencia, ¿sí? Tenemos correspondencia, tenemos revisar, tenemos vista y ayuda, ¿sí? Ya. Entonces, para poder visualizar la parte de la regla, vamos a la pestaña de la siguiente opción, vista. ¿Ya? Y en vista vamos a la agrupación demostrar. ¿Sí? Si observan acá, miren aquí donde está la agrupación demostrar. La agrupación demostrar contiene ¿a quién? A regla, línea de cuadrículas y panel de navegación. ¿Listo? Ya. Si ustedes, por ejemplo, regla, está la casilla con un visto, ¿cierto? Sí. Si nosotros le quitamos el visto, miren, ¿qué pasó? Se va la regla, ¿cierto? Ya. Si le damos clic en la regla, aparece, ¿sí? Ahora, en este momento no vamos a utilizar lo que es el panel de navegación, ¿sí? Que está abajo. Si damos clic en panel de navegación, observen, nos aparece un nuevo panel, ¿cierto? Ya. Ese nuevo panel nos va a servir más adelante cuando veamos cómo se inserta un índice de manera automática, ¿sí? Listo. Entonces, espera un ratito. Me llevan el... Listo, entonces, como les estaba informando, teníamos lo que es el panel de navegación. En este momento no lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces quitamos panel de navegación. Listo. Ahora, tenemos lo que es la línea de las cuadrículas. Si le damos clic a la línea de las cuadrículas, si se dan cuenta cómo se me pone en mi hoja de Word, ¿sí? Esta, ¿para qué me serviría esta línea de cuadrícula? ¿Qué me puede decir? Y ahora que me dicen eso, si yo mando a imprimir, ¿será que me imprime eso? No, no lo imprime. Entonces, ¿para qué me serviría esta línea de cuadrículas? Correcto, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer un tipo de un mapa mental o unos cuadros o alguna cosa así, ¿cierto? Por el texto. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quisiera hacer cuadro de texto y guiarme por los cuadritos, entonces yo ahí me va a ayudar bastante, ¿sí? Justo la cuadrícula para ir viendo dónde voy ubicando y que me cuadren justamente con la cuadrícula, ¿sí? Listo. Entonces, ese solo lo vamos a utilizar cuando sea en esas opciones. Y como les indicaba, cuando se envía a imprimir, esa cuadrícula no se imprime, ¿sí? Nos sale igual nuestra hoja en blanco, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué sí es necesario
tener a la vista cuando estamos trabajando en documento de Word es la regla. Esa sí es indispensable, ¿ya? Otra cosa que es importante, vamos a diseño de página, en mi caso disposición, ¿sí? Y vamos a la opción de tamaño. En tamaño debemos de verificar que nuestro documento esté en A4, ¿sí? Si se dan cuenta, hay diferentes tamaños de nuestro documento. Está en tamaño carta, tabloide, oficio, estamento, ejecutivo, A3, A4, A5, B4. ¿Estamos? Entonces, anteriormente, nuestro documento venía en tamaño carta, ¿sí? Y nos tocaba verificar que esté en A4. Siempre es bueno tomar en cuenta eso de ahí, ¿sí? Listo. Otra, ¿cómo? Cámbialo a A4, ¿sí? En su hoja siempre verificar que esté el documento en A4. Listo. Regresamos a inicio. Entonces, esas dos cosas son las principales que debemos de tener en cuenta, ¿sí? En nuestro documento de Word. La siguiente es al momento de guardar. Si ustedes se dan cuenta, en mi documento o en el documento que ustedes tienen abierto, en la barra de título, ¿cuál sería la barra de título? ¿Qué dice en la barra de título? Correcto, la que dice documento 1 es la barra de título. ¿Sí? Entonces, ahí les dice documento 1. Esa es la barra de título. Ahorita van a ver qué pasa cuando enviamos a guardar el documento C. Recuerden que es lo principal cuando abrimos Word. Primero, verificar que esté la regla. Segundo, el tamaño, que sea A4. Y luego guardar nuestro documento. ¿Sí? Listo. Vamos ahora a revisar los atajos de tecla. El siguiente punto que es indispensable para comenzar a trabajar es guardar nuestro documento. ¿Sí? ¿Cómo lo guardamos? Si se dan cuenta aquí en la barra de acceso rápido tenemos varios iconos. ¿Sí? Y tenemos el de guardar. Si ustedes se colocan encima del que tiene forma de disquete, que dice guardar, ahí les aparece el atajo de tecla. ¿Cuál es el atajo de tecla? Control G, ¿cierto? Entonces, grábense ese primer atajo de tecla. Control G para grabar, ¿sí? Listo. Perdón, para guardar. Para grabar y guardar es lo mismo, ¿sí? Listo. Entonces, Control G y enviamos a guardar, ¿sí? Esa es una de las opciones. Verán, todavía no vayan a hacer nada. Esperen que yo vaya haciendo los pasos acá para que ustedes vayan haciendo. Entonces, la primera forma es dar clic en el atajo de tecla Control G. Otra de las opciones para guardar, vamos acá a la pestaña de archivo. En la pestaña de archivo tenemos también las opciones de información, guardar y guardar como, ¿sí? Si nosotros le damos aquí guardar, automáticamente como no está guardado el archivo, se va a ir directamente a guardar como, ¿sí? Listo. Vamos a guardar como y vamos a dar clic donde dice examinar, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, están trabajando en un archivo y lo han guardado y después ustedes no saben dónde está ese archivo, ¿sí? Lo indispensable es siempre ir a guardar como, examinar, y ahí ustedes se van a dar cuenta dónde se ha guardado ese archivo, ¿sí? Entonces, demos clic a examinar. ¿Sí? Verán que estoy en guardar como, ¿no? Ya. Ahí estoy en examinar. En examinar me aparece una ruta.
En este caso está dentro de documentos. ¿Estamos? Entonces yo siempre les recomiendo crear una carpeta. En este caso voy a crear una carpeta. Le voy a poner las iniciales de su carrera. TSMI. ¿Sí? Primero A. Ustedes creen también una carpetita. ¿Sí? Le dan Enter para que se cree la carpeta. Y luego entran en la carpeta. ¿Sí? Y miren acá cómo se hace, cómo se coloca en la ruta, ¿no? Documentos y dentro de la carpeta. ¿Estamos? Ya. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que ustedes sepan dónde guardan sus archivos, en qué parte están guardando sus archivos. ¿Sí? Ahora, verán, miren dónde están trabajando ustedes. La siguiente clase van a venir a trabajar en las mismas computadoras en las que están ahorita. ¿Sí? Porque vamos a seguir trabajando en los mismos archivos que están ahí. ¿Sí? Entonces,